Rent Faina era un aventurero del montón que tras 10 años estancado, terminó devorado por un dragón y convertido en esqueleto no muerto. Luego, cuando una erudita excéntrica le aseguró que podía hacerse más fuerte, si lograba evolucionar de nuevo, aceptó someter su jodido cuerpo a toda clase de ajustes con tal de recuperar su humanidad. Ese día, fue al gremio en Malt para buscar un encargo acorde a su rango. Después de revisar los tablones, salió y, acto seguido, en el laberinto descubrió un pasadizo secreto hacia un área inexplorada, lo que lo entusiasmó por el botín potencial. En vez de informar, el muy codicioso decidió explorar solo. Sin embargo, al entrar en una sala misteriosa, se topó con un dragón, se cagó de miedo y, en un suspiro, vio como su sueño de ser de clase mithril se iba al carajo. Horas después despertó como no muerto. Entonces comprendió que volver a la ciudad significaba ser destruido, por lo que agarró la espada y empezó a salir de la mazmorra. En ese momento, un esqueleto lo encaró y casi lo derriba. Aún así, al activar su energía espiritual, consiguió romperlo a sablazos. De inmediato, los restos brillaron y su cuerpo absorbió parte del aura, recuperando la energía gastada. Enseguida recordó lo que Lorraine Bibby le había explicado sobre la evolución existencial y por tanto decidió limpiar el laberinto para convertirse en ghoul. Acto seguido, abatió a un slime y al absorber su aura, finalmente mutó en ghoul. Después, al intentar hablar, notó con fastidio que sonaba como zombie. Mientras tanto, Rina Rupag se las veía negras contra un esqueleto hasta decapitarlo. Rent observó desde la sombra, se alegró de ver por fin a un humano y no obstante se contuvo porque su pinta de muerto viviente daba mala espina. Luego, en un pasadizo, otro no muerto la emboscó. Así, entre esquivas desesperadas, el esqueleto le arrebató la espada y la estampó contra la pared. En ese instante, Rent irrumpió, lo encaró y lo partió en dos con un tajo potenciado. Tras la pelea, intentó comprobar el estado de Rina. Sin embargo, su apariencia la aterrorizó. Entonces, bajó la guardia, habló con voz más clara y dejó claro que no haría daño. Acto seguido, se presentó como aventurero, convertido en no muerto, y pidió ayuda para conseguir ropa que le permitiera volver a Malt. Ella sugirió una túnica, recibió unas monedas y salió con cautela, prometiendo saldar la deuda. Al cabo de un rato, Rina regresó con un paquete. Él, sorprendido, celebró que de verdad volviera. Además de la capa, ella le entregó guantes y botas, detalle que lo dejó atónito por lo considerada que era. Finalmente, Rent se enfundó el equipo nuevo, cómodo y funcional. Sin embargo, al mirarse, su cara de ghoul seguía horrenda. Rina solucionó el problema con una máscara barata del mercado que apenas se la acercó, se pegó como maldita ventosa. Entonces él entendió la maldición y ella se disculpó, aunque a él le venía de perlas para ocultarse. Después ambos partieron hacia Malt y al entrar, cuando ella intentó preguntarle el plan, él desapareció entre los tejados, decidido a reencontrarla cuando luciera más humano. Esa noche llegó a casa de Lorraine, la despertó de una siesta y le mostró su cuerpo de ghoul. Luego de escuchar toda la historia, ella, pese a años de estudiar monstruos y magia, admitió que jamás oyó de alguien devorado por un dragón que volviera como no muerto. Aún así, por su estado anómalo, decidió creerle. De inmediato le preguntó qué haría y él respondió que seguiría como aventurero para perseguir el mithril, aunque no podía pisar el gremio con esa facha. En consecuencia, Lorraine aceptó tomar trabajos en su nombre y le permitió quedarse en su casa con la condición de ayudarla en su investigación, ya que nadie había podido estudiar de primera mano a un monstruo que aplicara la evolución existencial. Además avisó que, de vez en cuando, necesitaría pequeñas muestras de carne. Tiempo después, Lorraine volvió de un viaje y le entregó un buen fajo por el fluido viscoso que él recolectó. Según explicó, sus materiales eran de calidad ridículamente alta y, por eso, las pociones de belleza salían perfectas. Así que incluso redujo la cuota del gremio pagándole directo. Con el dinero en mano, Rent se dirigió a la herrería Arpón de Tres Puntas. Allí entregó su espada y la encargada, Luca, notó el daño severo. Él explicó que la usaba con magia, energía espiritual y divinidad, cosa que la dejó pasmada. Sin embargo, prometió guardar el secreto. Luego, al pagar, ella señaló que el herrero Klopp tardaría varios días y seguramente querrían hablar durante el proceso. Finalmente, Rent dijo que no había problema y que si necesitaban algo, contactaran a Lorraine. Mientras tanto, Lorraine se hundía en sus estudios y repasaba cómo los ghouls, no muertos menores, poseían atributos físicos brutos capaces de soportar hasta la decapitación. Además, preferían la carne animal, en especial la humana, y solían habitar laberintos. Asimismo, los registros hablaban de monstruos poderosos que convertían humanos en no muertos menores, casos en los que las víctimas perdían personalidad y emociones. En consecuencia, entendió que Rent era un bicho rarísimo, aunque dudaba que siguiera siendo el mismo. De hecho, él sentía exactamente igual. Entonces recordó, años atrás, cuando a Rent le asignaron una misión, siendo novato. Al llegar al bosque, él notó que las plantas diferían de lo descrito. Aunque Lorraine veía el mundo como un sitio aburrido, se convirtió en la gran doctora más joven y se registró como aventurera de clase plata. Luego viajó a la nación fronteriza de Jarlan por hierbas y al hallarlas se sorprendió de que Rent ya supiera cómo cosecharlas. En ese instante los atacó un duende y Rent la cubrió, mientras ella aplicaba el hechizo adecuado para chamuscar al bicho. Después, él admitió que lo enviaron a escoltarla porque estaban preocupados y confesó que leía de todo, plantas incluidas, para hacerse aventurero. Por lo tanto, Lorraine le pidió que compartiera su conocimiento y así nació su amistad. De vuelta al presente, Lorraine advirtió que aún debía responder cartas y decidió
preguntarle a Rent dónde las había dejado. Simultáneamente, Rent se topó con Clove, quien prometió convertir su espada en algo especial, mientras Luca le prestaba una hoja compatible con magia y energía espiritual mientras trabajaban la nueva. Al salir, Clove reveló a su asistente que Rent cargaba una maldición jodida y prefirió callárselo por miedo a que lo salpicara. Durante la cena, Lorraine remarcó que Rent era distinto a otros ghouls por su evolución existencial y quiso saber qué seguiría. Él, aunque sin idea, apuntó a la siguiente etapa para acercarse lo más posible a lo humano. De inmediato, ella le sugirió volver a la mazmorra a matar monstruos y al verlo tan entusiasmado como siempre, bufó que no había cambiado ni mierda. Un rato después, en la mazmorra, un aventurero medio bobo casi terminaba de alimento de slime hasta que Rent lo salvó destruyendo al bicho. Aun viendo al tipo herido, se apartó, sabiendo que había tramposos que fingían para asaltar a quien ayudara. Sin embargo, el hombre le bloqueó el paso, rogando unírsele. Rent lo rechazó y siguió, aunque cambió de opinión enseguida y lo dejó cargar su mochila, para alegría estúpida del otro. Minutos después llegaron a la sala, donde antes se enfrentó al dragón. Buscaron y el hombre halló un túnel oculto. Él propuso informar al gremio para hacerse millonarios, mientras Rent soltó que podía quedarse con todo cuando terminaran de explorar. El túnel desembocó en una sala vacía y por torpes pisaron un círculo de teletransporte. El desconocido se desvaneció y Rent lo siguió, consciente de que esas trampas enviaban a pisos inferiores atiborrados de monstruos. Al llegar, vio al tipo inconsciente y acto seguido a un esqueleto gigante de jefe. El coloso intentó aplastarlo. Rent esquivó, reforzó el cuerpo con maná y golpeó la pierna, pero no hizo nada. Repitió con energía espiritual, sin efecto. Probó con magia, ni una marca. Con las puertas cerradas hasta matar al jefe, tragó el pánico, recordó su maldito viaje y no se rindió. Cargó la espada con divinidad, arriesgándola sin remordimiento, y destrozó una pierna del monstruo. Cuando el esqueleto intentó alzarse, Rent le corrió por encima y de un salto reventó su arma con la hoja saturada. Después curó al aventurero con divinidad, confirmó que había abatido al gigante y mostró la enorme piedra mágica. Entonces le confesó su secreto y ofreció el cristal a cambio de que lo ayudara en tiendas y gremio, ya que él no podía. El otro aceptó encantado. De paso, Rent exigió comer gratis en su restaurante cuando quisiera. El hombre, entre lágrimas, juró que jamás dejaría quebrar su local. Tras entregar el cristal, Rent lo mandó a casa. Aún vio otro círculo en la zona, pero decidió dejarlo para luego y regresar. Fuera del laberinto, el hombre llevó a Rent a su restaurante, el Red Wyvern Pavilion, y él pensó con sorna si la comida era tan mala que había espantado a toda la clientela. Entonces apareció la esposa, Isabel, y escuchó cómo Rent le salvó la vida. Además vio la piedra mágica y el nuevo trato. El sujeto se presentó como Loris y Rent le hizo prometer que no revelaría su identidad antes de presentarse también. Luego, mientras Rent regresaba a casa, una oleada de oscuridad le nubló la cabeza y maldijo la idea de que ojalá Loris hubiese sido un mentiroso de mierda. El trance se intensificó al entrar en la casa de Lorraine. Ella intentó hablarle y él, de golpe, la abrazó con fuerza para hundirle los dientes en el hombro, estilo vampiro, salpicando sangre. Ella lo apartó con esfuerzo, verificó que él volvía en sí y acto seguido lo durmió con un hechizo divino brutal. Varias horas después, Rent despertó. Pese al golpe moral, afirmó control sobre sí mismo y se disculpó por la cagada. Recordó haberla atacado y lo jodidamente deliciosos que le parecieron Loris y Lorraine, motivo de su pérdida de control. Ella ya lo esperaba, sabiendo que los ghouls preferían la carne humana. Por lo tanto, le indicó descansar, consciente del daño que habría sufrido. Cuando él pidió ver la herida, ella mostró el vendaje y explicó que había vendido todas sus pociones a la botica mágica, así que prepararía una nueva por la mañana. Aún así, Rent la curó con divinidad. Ella reconoció que se sentía increíble, primera vez que la sanaban con esa energía. Terminada la curación, señaló que su cuerpo se veía más humano y que la máscara maldita había mutado a una forma tipo murciélago que dejaba la boca expuesta, cosa que a Rent le disgustó. De inmediato la máscara cambió otra vez para cubrirle la jeta y Lorraine dedujo que respondía a sus deseos. Él la probó volviendo a la forma anterior y ella sugirió quitarla, pero no hubo manera. Además notó que su voz sonaba mucho más clara. Rent supuso que era por matar al esqueleto gigante, aunque Lorraine puntualizó que se debía a que se había alimentado de su sangre y carne, y por ende había evolucionado de ghoul astral vampírico, sirviente de vampiros, más débil que uno pleno. Luego pidió contarle su hipótesis. Según ella, los monstruos que atraviesan evolución existencial suelen transformarse en seres más poderosos que antes, y lo encaminó a pensar por qué pasó de esqueleto a ghoul. Lorraine no halló una respuesta completa. Aún así, concluyó que su monstruo iba transformándose según el puto anhelo de volverse más humano. En consecuencia, planteó la cercanía vampírica como meta más plausible y, de inmediato, explicó que el sistema operaba como el rango del gremio, paso a paso, sin atajos. Por lo tanto, Rent supuso que, con trabajo bestial, acabaría como vampiro e incluso, con suerte, volvería a piel a ser humano. Sin embargo, Lorraine remarcó que debía existir una condición especial para esa evolución, del mismo modo que ingerir su sangre lo convirtió en ghoul. Luego prometió ayudarlo a fondo. Acto seguido, se activó su modo científica chiflada y dejó listo un calendario de experimentos para el día siguiente. A la mañana, Rent practicó espada en el patio y fue a devolver el arma prestada a Clop. El herrero estaba molesto por los daños y Rent explicó que la cargó con
divinidad para reventar a un esqueleto gigante en un área inexplorada. Entonces pidió acelerar la nueva espada. Clope aceptó y dado que la principal no estaba lista, le prestaron otra hoja. Con eso resuelto, Rent salió por el mercado ruidoso y regresó a casa. Horas después, Lorraine, metida en alquimia, transmutó materiales en un veneno tan letal que podía tumbar a un oso pardo rojo. Rent tragó saliva, probó un frasco y se retorció por el asco. En realidad, el líquido sabía a infierno, pero no surtía efecto. En consecuencia, ella dedujo que ningún veneno funcionaba en él, aunque las hierbas y las pócimas curativas, sí. Además, él confirmó que casi no necesitaba dormir y que su apetito era mínimo, salvo por ese jodido deseo de carne y sangre humana. Entonces ella le alcanzó una poción que él creyó veneno. Al abrirla, olió sangre. Era la de Lorraine, preservada con magia. Aún con repulsión, debía tomarla a intervalos para no perder el control. Rent probó una sola gota, le supo a gloria maldita y de inmediato la sed desapareció. Bastaba una mínima dosis, así que prometió racionarla. Después anunció que iría al gremio por un trabajo antes de volver al laberinto. Lorraine le recordó la identificación y el escándalo que armaría entrando con pinta de monstruo. Él tercamente afirmó que, como bronce, a nadie le importaría. Sin embargo, ella señaló que pese a ser carne de cañón, todos lo apreciaban por ayudar novatos y aceptar encargos que nadie tocaba. Incluso existían charlas para reclutarlo al staff, cosa que sabía por amigos del gremio. Rent no quería jubilarse ni trabajar ahí, aunque entendía que para ascender debía aceptar encargos por sí mismo. El problema era obvio, justificar que volvió de entre los muertos. Por lo tanto, ella propuso usar otra identidad. Unos minutos después, Rent llegó al salón del gremio disfrazado, vestido con su Jin Woo de Walmart, y procedió a registrarse con Sheila. Mientras completaba el formulario, recordó lo perdido que estuvo la primera vez, aunque su objetivo seguía firme. Cuando Lorraine sugirió la nueva identidad, él había replicado que eran reglas del gremio. Sin embargo, ella se aseguró que nadie se enteraría y que arrancaría como aventurero errante. Al entregar el papeleo, Sheila se sorprendió por el nombre Rent Vivier y comentó el caso del Rent desaparecido días atrás. Él, sin romper la fachada, dejó caer que se refería a Rent Feina y cerró el círculo explicando que se había quedado con Lorraine, confirmando rumores de visitas extrañas. Concluido el trámite, recibió su placa, clase hierro. Ya en el laberinto, vio a dos aventureros peleando contra un duende, el espadachín Liese y la sanadora Laura. Parecían novatos, pero cuando apareció un slime, Laura lo incineró sin drama y Liese remató al duende. Viéndolos capaces, Rent avanzó hacia la zona inexplorada que había dejado pendiente. Activó un círculo mágico y aterrizó en una sala con huesos de alguien que vivió allí. Intentó investigar, oyó una voz y se encontró con una mujer armada. Ella olía a problema, entendió sus palabras como intento de robo, prohibió perturbaciones y, de una, lanzó un hechizo brutal que lo estampó contra la pared y le destrozó la capa. Al verlo de pie, notó el cuerpo espantoso, se disculpó, le entregó su manto como reemplazo y le impuso silencio sobre el lugar, además de impedir el acceso a terceros sin guía. Como recuerdo, le cedió el mapa de Acacia, capaz de registrar los espacios recorridos, y lo expulsó de la mazmorra con deformación espacial. Al día siguiente, Rent informó a Lorraine. Al aplicar su magia, el mapa reveló un diseño minucioso del laberinto, incluso con las posiciones de Liese y Laura. Lorraine quedó fascinada y pidió forzar otro escenario. Entonces, el mapa mostró el trazado del laberinto de Luna Nueva, incompleto todavía por zonas no exploradas. Apenas revisó la capa que le dejó la misteriosa dama, Lorraine concluyó que tenía una resistencia mágica potente. Entretanto, Rent señaló que el poder de aquella mujer era, como mínimo, de nivel oro, lo que llevó a Lorraine a sospechar de la sala a la que él había entrado. Al día siguiente, él volvió a la mazmorra y tumbó sin esfuerzo a un esqueleto que intentó atacarlo. Sin embargo, cuando quiso regresar a esa habitación, se topó con un callejón sin salida, así que entendió que la desconocida no quería que volviera por ahora. A la mañana siguiente, Rent se acercó a Sheila para pedir un trabajo que consistía en matar a 3 orcos y pese a sus advertencias, insistió hasta que ella se lo entregó. Al rato, Sheila se quedó pasmada cuando él afirmó que ya había derrotado a los 3 orcos y le mostró carne como prueba. Además, quedó impresionada porque la llevaba casi preservada y bien preparada, por lo que aseguró que el cliente estaría contento. Luego de confirmar la entrega, le pidió que esperara un momento y entró a por algo. Mientras tanto, unos aventureros del montón empezaron a hablar mierda de él, así que Rent sintió que se estaba luciendo demasiado, siendo apenas clase hierro. Cuando Sheila regresó, contó que había hablado con su encargado y le propuso un examen de ascenso que lo llevaría a bronce si aprobaba. Era raro presentarlo tan pronto tras registrarse, pero lo permitirían por su potencial, por lo que aceptó. Esa noche, cuando se lo contó a Lorraine, ella quiso saber con qué nombre se registró y, al escucharlo, casi se ahoga con el café. Entonces él explicó que usaba su apellido para hacerse pasar por pariente, porque sería injusto que pensaran que ella tenía a un sujeto extraño como compañero de cuarto. Ella dijo que su reputación le importaba un carajo, que solo era una académica en quiebra que terminó en Malt porque no llegó a la capital y que no le interesaba lo que murmurasen. Aún así, Rent no quería causarle problemas, ya que ella había hecho demasiado por él. Por consiguiente, cuando ella empezó a enumerar quehaceres, él la ayudó sin chistar y remató que ella había hecho más, porque si seguía medio humano era gracias a ella. En el salón del gremio, para el
examen de bronce, y Sheila se sorprendió de que lo tomara tan pronto en vez de estudiar. Aún así, él dejó claro que no podía esperar meses para el próximo. En ese instante entró un idiota bostezando, y Rent supo que perdería puntos por llegar tarde. El examinador anunció que empezarían con una prueba de conocimientos y que evaluarían reglas del gremio y manejo correcto de botín de monstruos. Solo quienes aprobaran pasarían a la parte práctica. Además, él sabía que los prácticos cambiaban cada año, así que no andarían recolectando hierbas como la vez anterior. Los aspirantes siguieron al examinador hasta la sala y durante el escrito, Rent notó que Laura estaba allí, por lo que dedujo que Rice presentaría la versión oral. En esa ciudad pocos sabían leer y escribir. Sin embargo, para él sería pan comido porque ya dominaba ese contenido y encima era la segunda vez que rendía. Tras el examen, la mayoría se quejó como inútiles, pero Sheila felicitó a Rent por sacar puntuación perfecta. Cuando él preguntó por el práctico, ella explicó que debían formar grupo con otros examinandos y realizar un encargo del gremio. Lo emparejó con Rice y Laura, y luego de presentarse, el examinador informó que el práctico sería en el laberinto de Luna Nueva. El encargo consistía en alcanzar un punto indicado en un mapa que entregaría a cada equipo. Todos iban al mismo destino y el grupo que llegara primero recibiría una recompensa especial, así que podían darlo todos si querían. Cuando pisaron el laberinto, Rent sugirió comprar un mapa, ya que el que les dieron tenía 15 años encima. Se acercaron a un vendedor sospechoso que les cobró 2 platas por un mapa completo, lo que alteró a Rice y Laura hasta que Rent pidió solo el del primer piso por un precio mucho más bajo. Con el mapa nuevo en mano, lo compararon con el del examen y notaron que era mucho más claro. Entonces, ante la obviedad, Rent señaló que la gracia del examen era ver si tenían lo necesario para vivir como aventureros, y añadió que el gremio podía ser mezquino de vez en cuando. Los tres avanzaron y llegaron a un tramo donde unos esqueletos bloqueaban el paso. Los pulverizaron sin drama y acto seguido, Rent halló un incienso en el suelo que, según explicó, se usaba para atraer monstruos a esa zona. Además, advirtió presencia humana lista para emboscarlos, así que mientras los novatos se ponían nerviosos, tomó la delantera. En ese momento, un aventurero calvo le salió al paso para frenarlo y, de inmediato, Rent se fue a encargarse de sus compinches. Rice sujetó al calvo, mientras Rent tumbó sin esfuerzo a un arquero de su grupo. Cuando el tercer asesino intentó rematarlos con magia, él desvió el hechizo de llamas y lo partió de un solo golpe. Tras un intercambio áspero, Rice y Laura derrotaron al calvo con un combo y luego ataron a los saboteadores. Rice reveló que también eran examinandos que buscaban hacerlos fallar, por lo que Rent les soltó un sermón sobre cómo los monstruos no eran la única amenaza del laberinto. Rice afirmó que seguiría sus órdenes en adelante. Después de que se fueran, un hombre encapuchado liberó a los rufianes y se puso a conspirar con ellos. Mientras tanto, Sheila se reunió con el maestro del gremio, quien dijo sospechar de Rent y le pidió que le informara cualquier cosa que averiguara. Más tarde, ya en el laberinto, el trío llegó a la puerta de la sala del jefe. Rent todavía se burlaba un poco de los nervios de Rice cuando apareció otro grupo de aventureros. Aquellos sacos de basura intentaron insultarlos, pero Rent les metió el miedo en el cuerpo y los invitó a pasar primero. Ellos aceptaron encantados y regresaron al poco con medio equipo hecho trizas. Entonces Rent dejó claro a Rice que no morirían aunque perdieran y que no había vergüenza en retirarse de una pelea imposible. Aún así, Rice no quiso aflojar y los tres marcharon juntos a la sala del jefe. Dentro se toparon con un monstruo gigantesco de limo, el Gran Slime. Cuando los novatos demostraron su decisión de vencerlo, Rent se sorprendió de que ni consideraran escapar, ya que el examen no exigía enfrentarse al jefe para aprobar. Cuando Lee se cargó, Rent le indicó que apuntara al núcleo y enseguida esquivó varios chorros de ácido antes de clavar la espada en el cuerpo del bicho. Sin embargo, aquel golpe no le hizo ni cosquillas al slime, que lo arrojó al suelo y volvió a escupir ácido a lo loco, ataques que Rent consiguió evitar de mala leche. Acto seguido, le ordenó a Laura concentrarse en potenciar su magia, convencido de que el dúo de novatos podía tumbar al Gran Slime. Antes de entrar a la mazmorra, ya les había advertido que la magia era la clave contra esos engendros, y le había preguntado a Laura por un hechizo de fuego grande. Ella confirmó que sí, aunque necesitaba tiempo para invocarlo. Entonces, él prometió cubrirla mientras casteaba, pero Lise quiso ocupar ese papel. Aún así, en el presente, apenas sobrevivía entre zarpazos ácidos. Laura exigió ayuda y Rent se lanzó, avanzando junto a Lise a través de las explosiones hasta que ella avisó que el conjuro estaba listo. En ese instante, ambos se apartaron y Laura volatilizó al Gran Slime con una llamarada descomunal. Seguido, Rent le marcó a Lise que rematara antes de que se regenerara. Por lo tanto, Lise destruyó el núcleo de un tajo y celebraron la victoria. Mientras recogían el fluido viscoso, Rent explicó que valía buena plata y que lo repartirían entre los tres. Entre tanto, unos examinandos idiotas intentaron adelantarse y terminaron fulminados por una trampa de gas somnífero. De inmediato, Rent aclaró que llegar primero al punto indicado no garantizaba aprobar. Aunque Lise se quedó medio perdido, Laura puntualizó que los habían condicionado para creer que era una carrera, cuando no lo era. Por consiguiente, Rent remachó que el trabajo de un aventurero era completar la misión dentro del plazo, y que no se detallaba porque un auténtico aventurero debía deducirlo sin lloriquear. Posteriormente, alcanzaron el lugar señalado, donde un hombre los felicitó por llegar primeros
y debido a la confianza hecha polvo con el gremio, los novatos exigieron prueba de identidad como miembro certificado. Él la mostró sin drama. Acto seguido, entregó 3 fichas de bronce con la instrucción de presentarlas en recepción para ascender a clase bronce. Después de recogerlas, Lise pidió los bonos prometidos y el hombre les pasó unas pociones especiales reservadas a los 3 primeros equipos. A continuación, Rent anunció una breve parada antes de volver a casa y los llevó hacia una sección del laberinto que parecía un bosque. Mientras ellos se maravillaban, él subrayó que ese era el mundo al que estaban por meterse hasta el cuello, y cuando Lise quiso echar un vistazo extra, Rent se lo negó sin vueltas. Finalmente regresaron al salón del gremio y entregaron las fichas a Sheila. Mientras Lise preguntaba si ya eran oficialmente clase bronce, apareció un tipo con un informe para Sheila. Explicó que los había vigilado durante todo el examen, porque también evaluaban la clase de personas que eran. Una vez terminado el parte, Sheila confirmó el ascenso, y mientras los novatos festejaban, Rent se quedó frío al recordar que otra vez era bronce. Luego, Lise y Laura le agradecieron por la ayuda. Después de que se marcharan, Sheila avisó que tenía algo que preguntarle. En ese segundo, Rent comprendió que habían atado cabos sobre su secreto y decidió largarse del gremio para siempre, hasta que Sheila lo frenó y le exigió saber qué demonios le había pasado en realidad. Se movieron a una casa donde él reveló que cargaba con un problema serio, del que no quería involucrar a nadie, ni siquiera al gremio. Sheila confesó que no había contado nada, y cuando él quiso saber por qué, respondió que prefería descubrir la verdad por sus propios medios. Además, admitió que informó al observador del examen porque era su hermano y confiaba en que guardaría la boca cerrada. De inmediato, le entregó un contrato mágico. Si ella divulgaba su secreto, sufriría un castigo pesado respaldado por magia, y si Rent no cumplía su parte, quedaría obligado a abandonar el gremio y largarse a una tierra donde la esclavitud seguía vigente. Como remate, explicó que iba tan lejos porque quería ayudarlo, ya que él había sido quien la hizo crecer. Entonces, él aceptó los términos. Tras firmar, Rent mostró su rostro y ella reaccionó con un susto del carajo. Él admitió que era un no muerto y aclaró que no planeaba hacer daño a nadie. Al intentar irse, Sheila lo detuvo y sostuvo que era buena persona, comprometiéndose a ayudarlo. Esa noche, ella lo acompañó a la casa de Lorraine y después de escuchar todo, Lorraine jugueteó con amenazas de broma y enseguida pasó a un tono serio para precisar qué clase de monstruo era Rent. Como Sheila ya lo intuía, propuso que cenaran juntas. Durante la comida, ambas elogiaron, sin florituras, las habilidades culinarias de Rent. Luego, Sheila informó que el gremio sospechaba de él por una serie de novatos desaparecidos que parecían secuestros, y añadió que la ciudad chismoseaba a sus anchas. Por lo tanto, Rent decidió no entrar al laberinto por unos días para bajar el ruido. Al día siguiente, Lise y Laura buscaron misión en el tablón, mientras Sheila, discutiendo con el maestro del gremio, remarcaba que Rent era un aventurero impresionante. Varios días después, Rent salió rumbo al laberinto y Lorraine, recién despierta, se inquietó porque no quería que se arriesgara hasta que el asunto de los secuestros se calmara. De camino se topó con Clove, quien le entregó la nueva espada, capaz de canalizar magia, energía espiritual y divinidad, tal como él había pedido. Cuando Clope le pidió probarla, Rent la cargó con maná y destrozó un objetivo de madera. Acto seguido, Clope observó que su maná se había vuelto mucho más potente. Luego Rent reventó un segundo objetivo, cargando energía espiritual, y al final infundió divinidad y cortó el último tronco de un tajo impecable. Mientras saboreaba la gloria, Clope señaló que el tronco partido con divinidad empezaba a brotar hojas. Ambos comprendieron que era efecto de la energía divina. Entonces Clope quiso saber cómo diablos manejaba la divinidad, generalmente concedida por los dioses. Rent explicó que, en su día, reparó un santuario abandonado sin saber ni siquiera que era un dios. Clope pidió conservar las astillas impregnadas de divinidad, y Rent aceptó, solicitando quedarse a practicar un poco más en la zona. Clope, curioso, preguntó qué más pretendía, ya que había mostrado las 3 fuentes a gusto. Rent respondió que quería probar las 3 al mismo tiempo. Para la siguiente sesión, Clope preparó un tronco enorme y le habló de una técnica llamada fusión de espíritu de maná, que permitía potenciar de forma bruta magia y energía espiritual en simultáneo. Sin embargo, advirtió que solo un maestro debía intentarlo, porque si fallaba, el cuerpo del usuario explotaba sin remedio. Clope le preguntó si aún quería seguir con el intento, y entonces Rent respondió que sí, porque una explosión no bastaría para destrozar su actual cuerpo de monstruo. En consecuencia, Clope le pasó la espada que no soportaba divinidad y le indicó usarla en lugar de la nueva, ya que sería más barato reemplazarla si se jodía. Por lo tanto, resultaba perfecta para probar. Acto seguido, Rent cargó su cuerpo con energía espiritual y magia. Así, el aura se volvió casi demasiado abrumadora para controlarla, aunque la canalizó lo suficiente para vaporizar por completo el tronco. Clope, atónito por el espectáculo, quiso confirmar si él pensaba añadir divinidad en el siguiente golpe, y Rent afirmó que lo haría sin pestañear. De inmediato resistió la reacción física que le sacudía el cuerpo mientras infundía las 3 fuentes de energía en la hoja. Entonces, cuando la espada comenzó a resquebrajarse, la hizo caer sobre el objetivo de madera y lo transformó en una esfera perfectamente pulida. Después se disculpó con Clope por reducir el arma a polvo. A continuación, Clope explicó que la divinidad no se podía usar con un arma normal, porque rompía
rompía los lazos que mantenían unida la pieza. Además, señaló que la nueva espada estaba hecha para soportar divinidad, pero no el salvaje ataque que acababa de ejecutar, lo que implicaba que, como mucho, permitiría la fusión de espíritu y maná. Más tarde, mientras caminaba por la ciudad, Rent vio a un aventurero armando alboroto al rechazar el encargo de un civil. Llegó justo a tiempo para evitar que el idiota se pusiera físico con el chico. Le entregó una moneda para apartarlo y escuchó la oferta del muchacho. Entonces el niño le rogó que derrotara a algo llamado Señor del Lago. Después el pequeño se presentó ante Rent y Lorraine como Runtus, del pueblo de Tatsu, y relató la leyenda local. Alguna vez ofrecieron a una hermosa joven rebosante de maná al Señor del Lago a cambio de salvar la aldea. Desde entonces celebraban cada año un festival en conmemoración. Sin embargo, esta vez el Señor del Lago apareció de verdad y se devoró a la muchacha elegida. Enseguida exigió más sacrificios, lo que provocó la muerte de varias niñas. Runtus suplicó ayuda porque la siguiente en la lista era su hermana menor. Así Rent partió con Runtus en carruaje rumbo a la misión. Sabía que el objetivo era salvar a la hermana y no matar al monstruo, aunque percibía algo raro en todo el asunto. Al llegar a Tatsu, Runtus explicó que el pueblo se había apagado desde la aparición del Señor del Lago y mostró una X marcada en su puerta, señal de que su casa debía ofrecer a su hija. También reveló que el autor de la marca era un Kelpie al servicio del Señor del Lago, y Rent recalcó que un Kelpie era un monstruo potente. En ese instante, Amaris, la hermana de Runtus, salió de la casa y de un manotazo reprendió a su hermano por traer a un aspirante a bicho raro. Después expresó su deseo de cumplir con las obligaciones del pueblo y pidió a Rent que se marchara. Sin embargo, como el contrato lo había firmado Runtus, solo él podía rescindirlo. En consecuencia, Amaris invitó a Rent a entrar, insistiendo en su decisión de convertirse en sacrificio. A la mañana siguiente, Rent se topó con un comerciante que informó que el Señor del Lago estaba furioso y aconsejó regresar a la ciudad. Llegada la noche, los aldeanos, entre lágrimas, ayudaron a Amaris a prepararse. Además, le contaron los esfuerzos de su hermano por detener el festival, cosa que la hizo llorar. Más tarde, ya en su habitación, Rent le prometió encargarse del Señor del Lago y le pidió que no dejara hecho mierda a su hermano. Durante el festival, unos hombres de atuendo extraño recitaron encantamientos y Amaris subió a un barco donde iba también Rent. Runtus siguió en otra embarcación. Cuando llegaron al punto señalado, el Señor del Lago apareció. Entonces, al enfrentarlo, Rent se dio cuenta de que no era más que una proyección del feo comerciante visto antes. Por lo tanto, destruyó sin demora al estafador y a sus secuaces. Después llevaron a los culpables al pueblo, bien atados, y revelaron su farsa. De inmediato, los aldeanos exigieron saber sobre las otras víctimas. El comerciante confesó que seguían vivas y que estaban retenidas en un edificio concreto, hacia donde los dirigió. Al día siguiente, Rent se despidió de Runtus y cuando ya partía, Amaris lo despidió con un beso en la barbilla. De regreso, Rent le contó a Lorraine todo lo ocurrido en Tatsu. Ella, con sorna, lo molestó por sumar otro gesto cariñoso a la lista. Varios días después, Rent repasó el tablón de misiones y fichó un encargo pagado apenas con una pieza de bronce. Entonces apareció Sheila. Él reiteró su promesa de mantenerse alejado del laberinto por un tiempo y, por consiguiente, ella le ofreció ayudar si buscaba algo rápido. Al mencionar el trabajo de la pieza única, explicó que era difícil, que muchos lo tanteaban y que consistía en recolectar una flor de sangre de dragón, la cual solo florecía junto a pantanos venenosos. Acto seguido, Sheila narró la historia de la flor. Un dragón se enamoró de un humano y su sangre se convirtió en una flor rojo intenso llamada flor de sangre de dragón. Asimismo, añadió que las chicas que llevaban esa flor serían amadas para siempre. Finalmente reveló que los niños de un orfanato la necesitaban por fines medicinales, porque debían salvar a alguien muy querido. Apenas escuchó la historia, Rent aceptó el encargo sin dudar. Cuando llegó al orfanato intentó usar el llamador, pero lo reventó con su fuerza de gorila. Entonces lo arregló con líquido de slime y golpeó la puerta como gente normal. Acto seguido, una señora encantadora abrió y avisó que tendría que volver más tarde porque la directora Lillian no estaba. Sin embargo, al oír que era el aventurero que había tomado el trabajo del gremio, cambió el chip, dejó de confundirlo con un cobrador de deudas y lo hizo pasar. Dentro, los huérfanos lo rodearon y lo acribillaron a curiosidad. Aún así, la cuidadora, que poco antes les había sermoneado que los aventureros eran canallas, se disculpó por el desliz. En respuesta, Rent soltó su propia advertencia para los chicos, pidiéndoles que se mantuvieran lejos de gente con pinta sospechosa. Luego, mientras hablaban de lo amable que era Lillian, él se presentó como clase bronce, lo que sorprendió a la mujer, convencida de que les mandarían a un hierro cualquiera. Después, al confirmar que ella había solicitado el trabajo, la cuidadora lo condujo hasta una habitación donde Lillian, sacerdotisa de la Iglesia del Cielo del Este, descansaba hecha polvo. Aun con todo, agradeció la ayuda pese a la paga miserable y explicó que aunque el sótano era pequeño, allí aparecían monstruos y no podía permitir que los niños lidiaran con esa mierda. Sin embargo, la tos la cortó en seco, así que la cuidadora tomó el relevo. Ya fuera del cuarto, la cuidadora explicó que Lillian padecía malacumula, una porquería de dolencia que acumulaba energía maligna en el cuerpo de usuarios con divinidad fuerte cada vez que la forzaban. Por ende, solo había dos curas: sangre de doncella santa o una medicina especial elaborada con flor de sangre de dragón.
dragón. Además, añadió que Lilian no debía enterarse, porque de saberlo tiraría la toalla y cedería el orfanato a otra sacerdotisa. Entonces Rent prometió conseguir la flor y la cuidadora quedó atónita, convencida de que nadie aceptaría un encargo tan jodido. Aún así, él reafirmó su palabra. No obstante, primero tocaba limpiar el sótano, por lo que bajaron y ella le pasó una espada corta para cubrirse. Enseguida, una rata poseída saltó a morder. Rent la apartó, pero el bicho insistió y logró hincarle los dientes en la mano antes de que la estrellara contra el suelo. De golpe, el cuerpo del animal cambió de color y Rent entendió que podía darle órdenes como a un familiar. Una maldita bendición vampírica inesperada. Esa noche, le presentó a Lorraine a su nuevo amiguito y explicó que los vampiros podían crear y controlar familiares, cosa que ella no sabía que él también era capaz de hacer. Entonces pidió quedárselo. Lorraine aceptó, aunque, como siempre, se transformó en científica desquiciada y anunció que experimentaría con él usando muestras del cuerpo del bicho. Cuando intentó atraparlo, la rata le mordió la mano. Acto seguido, decidieron llamarla Edel, noble en lengua antigua. Luego Rent comentó que no entendía su lenguaje, pero podía captar sus intenciones. Durante la cena, Lorraine le detalló el objetivo, el pantano de Tarasque, único lugar cercano donde crecía la flor. Y aunque él aseguró que iría solo, ella le advirtió que por allí rondaba un wyvern particular, el Tarasque. Sin embargo, él afirmó que no pensaba pelear y que lo mantendría lejos con agua bendita, aunque ella remarcó que no siempre funcionaba. Aún así, la comida le supo a gloria y Lorraine reveló el truco sucio, una gota de su sangre como ingrediente secreto. Al día siguiente, Rent llegó al pantano de Tarasque y patrulló con paciencia hasta que un grupo de goblins arqueros lo increpó. Entonces desvió las flechas y procedió a aplaudirlos sin misericordia. Después avanzó confiado hasta que pisó un puente podrido, se vino abajo y cayó de cabeza al río. En ese instante, un pez monstruoso salió a morder. Mientras Edel observaba como un vago inútil, Rent se fajó en un combate intenso bajo el agua. Finalmente destrozó al maldito pez, recogió a Edel y con ironía cansada, se preguntó si todos los familiares vampíricos eran igual de inútiles. Mientras tanto, Sheila se reunió con Lorraine y le soltó la inquietud. ¿Por qué carajos era tan importante para Rent convertirse en aventurero de clase mithril? Sin embargo, Lorraine admitió que no tenía idea y además dejó claro que no pensaba hurgar en su pasado. Luego, cuando Sheila mostró preocupación por la posibilidad de que Rent se midiera contra un Tarasque, Lorraine zanjó el tema con calma. Él estaría bien, porque siempre encontraba la forma de salir victorioso, por muy jodida que pintara la cosa. De vuelta en el maldito pantano, el Tarasque persiguió a Rent hasta acorralarlo en un callejón sin salida, obligándolo a plantarle cara de frente. Entonces probó varios golpes brutales y descubrió, para su fastidio, que su espada no atravesaba esa piel dura como la condena. De pronto Edel se lanzó hacia el dragón y usando un pellizco de la divinidad de Rent, se coló por su boca. Tras armar revuelo dentro del monstruo, volvió volando, dándole a Rent la pista que necesitaba. En consecuencia, Rent cargó la espada con divinidad y de un tajo preciso decapitó al bicho. Acto seguido recogió los restos y se internó en el bosque hasta hallar, para su sorpresa, un jardín entero de flores de sangre de dragón. Antes de que arrancara una sola, apareció un elfo misterioso. El sujeto aseguró que andaba solo, y Rent señaló que ese pantano no era sitio para gente normal. Por lo tanto, el elfo reveló que portaba un objeto mágico que anulaba el veneno y, además, agua bendita para ahuyentar al Tarasque. Dijo que buscaba flores de sangre de dragón y preguntó si podía tomar algunas. Rent aceptó y, en cuanto el elfo pasó a su lado, entendió que el raro no era precisamente él. Ambos recolectaron una parte justa y el elfo explicó que su amante quería las flores, aunque advirtió que arrancadas no durarían mucho, a diferencia de la medicina que podían elaborar con ellas y que sí se conservaba. Cuando Rent preguntó si su amante estaba muy enferma, el elfo lo confirmó y expresó su deseo de quedarse a su lado. Además dijo que buscaba a alguien que les trajera sangre de dragón a intervalos regulares y preguntó si Rent era aventurero. Rent se presentó como clase bronce y el elfo respondió que estaría dispuesto a trabajar con él si le cuadraban paga y condiciones. Como Rent aceptó, el hombre se presentó como Isaac y prometió presentarle a su ama una vez cerraran el trato. Tras salir del pantano, Rent fue directo al salón del gremio y entregó a Sheila los restos del Tarasque. Ella casi se desmaya al entender que lo había abatido. Luego lo llevó con un carnicero llamado Dario. Ambos se equiparon con máscaras antiveneno antes de que Rent sacara el cuerpo del bicho de su bolsa. Al examinarlo, Dario quedó impresionado por lo poco dañado que estaba el caparazón y explicó que por lo general las mejores formas de vencer a un Tarasque implicaban atacarlo fuera del alcance del veneno para debilitarlo, lo que siempre dejaba la coraza hecha mierda. Preguntó si Rent lo había tumbado de un solo golpe. Al confirmarlo, sentenció que valdría una fortuna. Al salir de la carnicería, Rent agradeció a Sheila por la mano y ella, con alegría sincera, señaló que se había fortalecido muchísimo. Ya estaba al nivel de un clase plata. Sin embargo, más tarde, de pie junto a un puente, a él le dio el bajón. Se sintió un fraude, alguien que solo se había hecho fuerte gracias a sus poderes de monstruo. Quería volver a ser humano, sí, pero temía convertirse otra vez en carne de cañón y se preguntó, con un nudo en el estómago, si algún día lograría ser mithril siendo humano. De regreso al orfanato, rompió otra vez el maldito llamador y mientras lo arreglaba, Elise se acercó para confirmar que la misión estaba resuelta. Cuando Rent entregó la flor de sangre de dragón,
salón, Elise, junto con 2 aventureros que la acompañaban, quedó impresionada por lo bien preparada que venía. Los recién llegados se presentaron como Humberto, sanador, y Norman, herbolario. Norman aseguró que podía preparar con confianza la medicina para tratar la malacúmula, y además preguntó si podía usar las sobras para elaborar otros remedios. Elise aceptó sin dudar, entonces Rent preguntó si querían más flores. Cuando dijeron que sí, les entregó toda la bolsa que había reunido y les pidió que la aprovecharan bien en lugar de pagarle, cerrando el día con un gesto tan desinteresado como contundente. Después, Elise le entregó a Rent un documento que certificaba oficialmente la misión completada y además expresó su gratitud por haberle evitado el estrés de hacerse aventurera solo para salvar a Lillian. Luego, cuando él quiso saber si aún deseaba convertirse en aventurera, Elise aseguró que sí, pero que aspiraba a ser una como él, de las que ayudan a quien lo necesita sin hacerse de rogar. Enseguida Edel volvió a acomodarse en su hombro y Rent le informó que los antiguos compañeros del sótano, ahora sus familiares, la protegerían. Por lo tanto, ella, medio flipada, admitió que le encantaría domar monstruos como él cuando fuera aventurera. Sin embargo, él remarcó que debía empezar temprano si de verdad quería ese camino y se ofreció a entrenarla cuando tuviera tiempo. Entonces ella confesó que era un cacho, porque no tenía dinero para espada ni para instrucción mágica. Aún así, Rent zanjó el drama diciendo que tenía una amiga con mucho tiempo libre. No obstante, Elise rehusó depender siempre de él y en consecuencia, Rent le ofreció el capital inicial con la condición de que se lo devolviera una vez ganara dinero en sus andanzas. Por último, ella prometió pagar con intereses y sellaron el trato con un apretón de manos, bien serio y sin cursilerías. Esa noche, Rent le contó a Lorraine todo lo charlado con Elise y ella, de inmediato, le sacó en cara que básicamente la había llamado vagabunda, advirtiéndole que midiera su lengua con las chicas. Acto seguido, intentó rescatar una conversación amistosa de años atrás. Sin embargo, él se hizo el desentendido, lo que la calentó tanto que amenazó con noquearlo con un hechizo de manual. Entonces, él recitó el poema más simple para apaciguarla. De alguna manera, eso la hizo sospechar más, porque pensó que le soltaba el mismo numerito a todas. Aunque él aseguró que solo decía lo que pensaba, ella, nerviosa y roja como tomate, se fue a la habitación contigua a enfriarse la cabeza. A la mañana siguiente, Renton se reunió con Sheila en el salón del gremio. Así, ella le informó que cierta casa había solicitado sus servicios específicamente. Cuando revisó el encargo, notó que venía de Isaac y además, Sheila aclaró que esa familia no era noble, pero sí antiquísima y con un peso enorme sobre la ciudad de Malt. Asimismo, comentó que generaciones de maestros del gremio habían sido advertidos de no ofender a la casa Lotter y remató que si él quería seguir viviendo tranquilo en la ciudad, no podía rechazar una solicitud suya. Por lo tanto, Rent aceptó y decidió visitarlos. Mientras tanto, Humberto y Norman comunicaron a Lillian su diagnóstico y además le contaron que ya tenían la cura gracias a los esfuerzos de Rent. Al mismo tiempo, Rent llegó a la residencia de los Lotter. Un guardia le explicó que el jardín de entrada era un laberinto cabrón y que quien lograra alcanzarla recibía un objeto mágico de manos del patriarca. Cuando Rent pidió algún consejo, el guardia soltó que el sol no le serviría de nada. Entonces él entró al laberinto e intentó usar su mapa especial. Sin embargo, tras horas vagando sin rumbo, el mapa no respondió, de modo que siguió patrullando hasta aceptar que estaba, literalmente, perdido. Aún así, perseveró y llegó a una zona donde se topó con una bruja de sombrero puntiagudo que lo invitó a tomar té. Por lo tanto, decidió relajarse un rato. Mientras ella servía, él se percató de que era la hija de los Lotter y además descubrió que la tetera era un objeto mágico. En efecto, aquella pieza transformaba el agua caliente en té y recreaba el sabor de cualquier infusión que hubiese preparado antes. Asimismo, ella explicó que existían dos tipos de artefactos, los hallados en laberintos y los fabricados por artesanos para imitar a los primeros. De paso, reveló que esa tetera había sido descubierta hacía 200 años en un laberinto y que valía alrededor de 300 platinos. Entonces Rent se quedó helado porque sabía que un solo platino le cambiaba la vida para siempre y comprendió que los Lotter eran más ricos que muchos nobles. Sin embargo, la joven sostuvo que valía la pena, ya que los aventureros se jugaban el pellejo para conseguir semejantes maravillas. Luego, al probar el té, él quedó encantado por lo jodidamente bueno que estaba. Inmediatamente, ella preguntó si su máscara también era un objeto mágico. Cuando él lo confirmó y contó cómo la consiguió, la chica, obvia coleccionista, quiso comprársela. En consecuencia, Rent entendió que la casa Lotter estaba hambrienta de artefactos y que, aunque venderla le daría dinero rápido, también sería una jugada estúpida que, a la larga, lo dejaría perdiendo valor como un imbécil. Dejó su rostro no muerto expuesto y, aún así, rechazó la oferta con una disculpa breve, agradeciendo el té con educación seca. Luego, cuando ya retomaba el camino, recibió una pista para atravesar el laberinto, evitar mirar al sol. Sin embargo, tercamente, mantuvo la vista en el sol mientras avanzaba y, de repente, el maldito astro desapareció. Enseguida arrojó una piedra hacia el punto exacto del aire donde había estado y, al verla desvanecerse, entendió que allí operaba un hechizo de teletransportación. Por lo tanto, calculó si sería unidireccional, cambió de punto y, al comprobar que llevaba horas girando en círculos, ajustó la ruta. Con ese truco, patrulló durante varias horas más hasta alcanzar, por fin, la mansión avanzada a la noche, donde lo recibió la misma joven de antes, ahora presentada
presentada como Laura Lotter, jefa de la casa Lotter. Le sorprendió que encabezara la familia, pese a su apariencia sencilla, y se presentó con sobriedad antes de reclamar la recompensa por superar la prueba del laberinto. Entonces, Laura le permitió escoger cualquier objeto mágico de la mansión, y él, con humor cabrón, pidió el artefacto que creaba el laberinto. Después, el mayordomo Isaac los condujo al sótano, donde ella explicó que los artefactos hechos por humanos eran más confiables, aunque quedaban limitados a funciones simples, como las luces de aquel piso que se encendían automáticamente al paso. Finalmente, llegaron a una sala con una enorme colección. Mientras paseaban, Laura comentó que cada pieza tenía una rareza propia y lo demostró con una pelota que, al ser lanzada, rebotaba para siempre. A continuación, él quiso saber por qué coleccionaba tanto trasto mágico y ella admitió sin pudor una obsesión absoluta. Asimismo, mostró otro artefacto, una aeronave a control remoto que parecía chatarra, hasta que proyectó imágenes directamente en la mente, como un jodido dron arcano, y explicó que a partir de ese modelo se diseñaron las aeronaves modernas. Más adentro, Rent curioseó otras piezas y al posar las manos sobre una, el artefacto le chupó un sorbo de maná y despertó hecho golem gigante. De inmediato, el bicho arremetió. Laura ordenó a Isaac desactivarlo, y mientras él forcejeaba con el mecanismo, Rent sobrevivía esquivando pisotones devastadores. Entonces ella que avisó que no podría vencerlo en combate. Él por su parte dejó claro que no pensaba ya hacerlo. Aún así contraatacó y cercenó un brazo. Acto seguido recordó la lección de Lorraine sobre la debilidad clásica del golem, una inscripción frontal editable, pero confirmó que las versiones modernas ya no llevaban esa mierda y solo quedaba desactivarlos o destruirlos. Justo cuando iba a soltar una fusión espíritu-maná, Laura desactivó la mole con un alto y Isaac se disculpó por la tardanza. Cuando tocó elegir, Rent pidió seguir mirando y llegaron a una sección con objetos extraídos de monstruos. En ese instante, un frasco le encendió todos los sentidos de no muerto. Laura reveló que contenía sangre de vampiro, supuestamente capaz de transformar a quien la bebiera. Sin embargo, solo era un rumor peligroso. Algunos que lo intentaron enloquecieron y murieron. Además, comentó que podría venderse por una fortuna a la alta nobleza. Al final, él escogió la aeronave a control remoto y esa noche se la mostró a Lorraine, contándole también la naturaleza de su trabajo con las cartas. Luego enseñó el frasco de sangre. Ella preguntó por su autenticidad y él sostuvo que sus sentidos de no muerto no fallaban. Entonces ella lo advirtió. Ingerirla podía traer consecuencias horribles y aun queriendo que siguiera viviendo con ella tal como estaba, respetaba que su meta seguía siendo convertirse en Mithril. Mientras él sopesaba beber o no aquella mierda, Lorraine le planteó el origen de su obsesión por el rango Mithril. Él se sorprendió de no haberlo contado ya. Sin embargo, ella recordó la regla no escrita de no husmear en el pasado de un aventurero. Por lo tanto, él se sentó en el sofá y soltó el núcleo de todo. Aspiraba a convertirse en alguien capaz de evitar tragedias. En su aldea natal, Jafala, su padre se encargaba de las compras y de cualquier asunto que implicara salir del pueblo. El día en que, por primera vez, lo sacaron de viaje, una chica llamada Jinlin, sentada con él en el carruaje, le habló de la valentía para ser aventurero y de su sueño de explorar el mundo. De regreso los atacaron. Con el último aliento, la abuela de Jinlin les ordenó huir. A Rent se le nublaron los ojos al ver a sus padres tirados y ensangrentados, y sobre ellos una bestia lobo aterradora que parecía lista para partirlo. Sin embargo, Jinlin lo agarró del brazo y se lo llevó a toda prisa, arrancándolo de esa escena de mierda. Rent y Jinlin alcanzaron un claro junto al río y por un segundo creyeron estar a salvo. Sin embargo, la bestia lobo reapareció sin dar respiro. Entonces, cuando el monstruo arremetió, Jinlin empujó a Rent fuera del trayecto y quedó abierta por esas zarpas de mierda. Acto seguido, mientras él se arrodillaba para verla, ella le recordó la promesa de protegerlo y le exigió hacerse más fuerte. A continuación, la bestia intentó rematarlos, pero su embestida fue bloqueada por un aventurero completamente acorazado que de inmediato los hizo retroceder y se enzarzó en una pelea candente contra el bicho. Durante un rato, hombre y monstruo pelearon parejo. Finalmente, el aventurero lo ahuyentó con un golpe tan brutal que dejó un agujero en el suelo. Después, el hombre se acercó a Rent y escuchó el llanto rabioso por su amiga caída, junto con el reproche por no haber llegado antes. Más tarde cargó los cuerpos de todos de vuelta al pueblo y tiempo después halló a Rent entrenando con una espada de madera junto a un árbol. Entonces el chico preguntó cómo volverse aventurero y el hombre sin adornos trazó la ruta: entrenar en la aldea 10 años, matar monstruos, aprender a leer y escribir, manejar hierbas y dominar magia para sobrevivir en la naturaleza. Además, aclaró que hacerse fuerte dependía solo del esfuerzo que metiera. Finalmente se presentó como Wilfrid, aventurero de clase Mithril, y le dijo que lo buscara cuando se hiciera aventurero. Como remate le dejó una orden simple: no morir antes de cumplir el maldito sueño. De vuelta al presente, Lorraine entendió de golpe de dónde venía la bondad terca de Rent, y él admitió que aquellas palabras de Wilfrid le habían devuelto las ganas de vivir. Por lo tanto, declaró que un día sería Mithril y cazaría a la bestia lobo que dejó su vida hecha trizas. Luego, frente al frasco de sangre de vampiro, confesó miedo a morir, aunque también dejó claro que no se rendiría. En respuesta, Lorraine soltó con humor negro que, si palmaba, le haría un funeral decente. Entonces él le pidió que lo redujera a cenizas si perdía el control, y acto
acto seguido, se tragó la sangre. De inmediato, el cuerpo entró en convulsiones brutales. Además, mientras la mente se le hacía pedazos, vomitó a lo bestia. Dentro sentía como su carne se retorcía hacia algo vampírico. Sin embargo, temía convertirse en otro monstruo feo de mazmorra. En ese instante, Lorraine lo sostuvo y le plantó, con firmeza, el recuerdo de su sueño. Así, él se fue calmando y su cuerpo estalló en un resplandor blanco que bañó la habitación. Mucho después, Klopp forjó otra espada y le confesó a su esposa que era una pieza nueva para Rent, porque el condenado había vuelto a romper el techo de poder. Al mismo tiempo, Elise inició su entrenamiento, blandiendo una escoba como si fuera sable de luz, y Lillian entró para agradecerle la mejoría. Mientras tanto, Lise, Laura y Rina llegaron al salón del gremio. Sheila las puso al día con una pila de encargos, y mientras las veía elegir, les pidió cabeza fría en el laberinto. En paralelo, Rent despertó en un mundo onírico, y por primera vez, desde que era no muerto, se sintió soñoliento de verdad. Entonces repasó todas las desgracias que había tragado en el viaje y, al abrir los ojos, escuchó a Lorraine explicarle los distintos tipos de vampiros antes de felicitarlo por la evolución. Cuando miró su cuerpo, se quedó de piedra. Parecía humano. Luego, al quitarse la camisa, descubrieron alas de vampiro que podía retraer con un poco de maná. Cuando preguntó qué demonios era ahora, ella admitió no saberlo, aunque aseguró que se trataba de un ser más poderoso, uno de los vampiros más débiles, sí, pero con alas, lo cual era rarísimo. Además, prometió examinar esas alas más tarde y le indicó que mostrara el rostro. Así, confirmó ojos rojos y colmillos pequeños, un tipo de vampiro de aspecto muy humano. A continuación, le sostuvo la cara con una sonrisa suave y le dio la bienvenida de nuevo a casa. Finalmente, él cierre guiña con mala leche al público. Cuando Rent vuelva a ser completamente humano, el primer villano a superar en su vida cotidiana podría terminar siendo Lorraine o Sheila, según qué obstáculo se le ponga por delante. Eso remata el resumen del episodio y, por supuesto, lo acompaña la típica invitación a seguir viendo más historias de anime en el siguiente video.